Buenas tardes. Recuerden que la semana anterior se envió la primera guía del tercer periodo que era acerca de los alcoholes y esta semana les mando la explicación de esa misma guía para que ustedes tengan mayor claridad acerca del tema que recién iniciamos de forma introductoria. Entonces vamos a ver lo que es la clasificación de los alcoholes. Vamos a ver lo que es la clasificación de los alcoholes, lo que son las propiedades físicas y químicas de los alcoholes y mi nombre, que ustedes ya todos lo conocen, Nina Mercedes Durán, su docente de química. Entonces comenzamos. Los alcoholes, ¿qué son los alcoholes? Se dicen que los alcoholes son ciertos compuestos químicos orgánicos que presentan en su estructura uno o más grupos químicos hidroxilos, o sea que presentan en su estructura grupos OH enlazados covalentemente a un átomo de carbono saturado, o sea que están unidos mediante enlaces simples únicamente a átomos adyacentes. Se dice que entonces estos forman un grupo carbonilo. La abundancia de los alcoholes en la naturaleza. Los alcoholes son compuestos orgánicos muy comunes en la naturaleza, que juegan roles importantes en los organismos vivientes, especialmente en la síntesis orgánica. Muchos de los derivados de la síntesis orgánica que se da en nuestro cuerpo y de organismos de compuestos orgánicos, se da por medio de la síntesis de compuestos orgánicos, pero se producen también alcohol. Su nombre proviene del árabe alcohol, que literalmente traduce espíritu o líquido destilado, ya que los antiguos alquimistas musulmanes perfeccionaron los métodos de destilación del mismo en el siglo IX. Estudios posteriores permitieron conocer su naturaleza química, especialmente los aportes de Lavoisier respecto a la fermentación de la levadura de cerveza. Es decir, que por ejemplo, si nosotros tenemos una chicha de corozo, esa chicha la fermentamos. De esa fermentación, de esa chicha, nosotros podemos obtener un producto a través de un proceso que es la destilación. Esa destilación va a permitir no solo tener no la chicha de corozo como tal, sino tener el destilado de esa chicha, y el destilado de esa chicha obtenemos alcohol etanol, o el alcohol que se produce cuando se fermenta la cerveza u otros tipos de sustancias de origen de forma de carbohidratos y en el cual se da la fermentación de los mismos. Las propiedades físicas de los alcoholes pues son muy parecidas a las propiedades físicas de los compuestos químicos orgánicos que hemos venido estudiando, pero los alcoholes son generalmente líquidos de características incoloras, o sea que no poseen color, a no ser que se les agregue el color. Presentan un olor característico. Recuerden que los alcoholes tienen un olor muy fuerte. Ahora en esto de la pandemia en que estamos, por ejemplo, nos damos cuenta que utilizamos mucho el alcohol, ¿verdad? Ese alcohol que nosotros utilizamos es un alcohol de tipo que nos proporciona cierta inmunidad, o nos proporciona cierta forma de protegernos contra virus o bacterias que se encuentran en el medio ambiente. Entonces por eso nosotros nos lavamos las manos y nos agregamos o nos untamos de alcohol para matar cualquier bacteria o virus que se encuentre en esa superficie que nosotros tocamos. Entonces, aunque dicen que solamente en sus versiones más simples, los alcoholes son incoloros y son solubles en agua. ¿Por qué? Porque cuando ya ellos van creciendo en la cadena, o sea, a partir del hexanol, empiezan a tener una consistencia aceitosa, o sea, ya esa consistencia líquida que se mantiene y de forma incolora va teniendo una consistencia un poco más de aceite.
Similarmente, la densidad de los alcoholes es mayor conforme al aumento del número de átomos de carbono en su cadena y las ramificaciones que estos introduzcan en la cadena. Recordemos que las cadenas pueden ser lineales, pero que también pueden ser ramificadas. Entre mayor ramificaciones tengan, así también va a ser esta forma de los alcoholes. Lo mismo ocurre con los puntos de fusión y de ebullición. Aumentan conforme al mayor número de grupos de hidroxilo haya en la fórmula. Entre mayor número de grupos de hidroxilo haya en la fórmula del alcohol, así va a ser su punto de fusión y de ebullición. ¿Y por qué esto se da? Porque los puentes de hidrógeno son difíciles de romper. Recordemos que los puentes de hidrógeno son fuerzas que mantienen unidas a ciertas moléculas, incluso la molécula del agua. Las propiedades químicas. Propiedades químicas de los alcoholes. Los alcoholes presentan un carácter dipolar semejante al del agua, debido a que en su molécula, el hidroxilo, lo cual hace que ellos, sustancias polares, son sustancias polares porque poseen dos polos, un polo positivo y un polo negativo, pueden comportarse como ácidos o como base, dependiendo con qué reactivo se encuentren. Por ejemplo, si se trata de una base fuerte, el grupo hidroxilo se desprotona y el oxígeno retiene su carga. Por el contrario, si se enfrenta a un ácido muy fuerte, los pares electrónicos del oxígeno hacen que el hidroxilo se protonice teniendo carga positiva y comportándose como una base débil. Es decir, palabras más, palabras menos, los alcoholes son sustancias anfóteras, tienen la capacidad de comportarse como ácidos y como bases. Propiedades químicas. Los alcoholes pueden tener ciertas propiedades químicas como son. Ellos pueden halogenarse al reaccionar con un ácido diácido para formar alúridos de alquilo y agua. Pueden oxidarse en presencia de catalizadores. Recordemos que los catalizadores, ¿qué son? Los catalizadores son sustancias que ayudan a que una reacción se dé de forma más rápida o puede darse de forma más lenta. Para producir, en este caso, la presencia de los catalizadores hace que se produzcan ácidos carboxílicos, cetonas o aldehídos. ¿Cómo se hace esto? Esto lo vamos a ver más adelante cuando comencemos a desglosar las propiedades químicas, cada una de esas propiedades químicas donde veamos la halogenación, la deshidrogenación y la deshidratación. Esa la vamos a ver una por una, pero hoy lo vamos a ver de forma general. Por ejemplo, cuando los alcoholes se oxidan, ¿qué sucede con estos alcoholes? Ellos se pueden oxidar en tres tipos de sustancias. Se pueden oxidar en aldehídos, en cetonas y en ácidos carboxílicos. Pero esto depende de ¿qué? Depende de la sustancia que actúa como catalizador y hace que el alcohol se oxide. Por ejemplo, si es un alcohol primario, la oxidación va a tener lugar en que ese alcohol primario se va a convertir en un aldehído. Si es un alcohol secundario, ese alcohol se va a convertir en una acetona. Y si es un alcohol en un alcohol primario y la oxidación se continúa, o sea que de aldehído se le sigue agregando más oxígeno, entonces se dice que se va a producir un ácido carboxílico. La deshidrogenación, se dice que la deshidrogenación en presencia de calor y ciertos catalizadores se da nada más únicamente en alcoholes primarios y secundarios para perder hidrógeno y devenir aldehídos o cetonas. Para deshidratarse en presencia de un ácido mineral, para extraer el grupo hidroxilo y obtener así un alqueno mediante procesos de eliminación. O sea, cuando los alcoholes se deshidratan, es decir, que van perdiendo grupos hidroxilos, se da mediante un proceso de eliminación. Bueno, aquí en esta diapositiva vamos a hacer un resumen, en estas tres últimas diapositivas vamos a hacer un resumen de lo que hablamos anteriormente. Esto les va a servir también a ustedes para que tengan más claro, un poco más claro, cómo es la clasificación de los alcoholes
y los números de hidroxilos que presentan en la cadena. Los alcoholes, de acuerdo al tipo de carbono, ellos se clasifican en primarios, en secundarios. Primarios cuando están unidos a un carbono primario, secundarios cuando están unidos a un carbono secundario y terciarios cuando están unidos a un carbono terciario. Según el número de hidroxilos que presenten, ellos se pueden clasificar en monoles, dioles y polioles. Monoles que tienen un solo OH, dioles con 2 OH y polioles con 2 o más OH. Las propiedades físicas de los alcoholes se basan principalmente en su estructura. Recordemos que se basan principalmente en la estructura. Un alcohol está compuesto por un alcano, se dice que está formado por un alcano y agua, que contiene un grupo hidrofóbico, lo que les decía anteriormente, o sea, que no tiene afinidad por el agua, del tipo de un alcano, y se convierte en hidroxilo, que es hidrofílico, o hidrófilo con una afinidad por el agua, es decir, que es afín, tiende a disolverse en esa parte. El alquilo es el que modifica dependiendo del tamaño y su forma. El grupo OH es muy polar y lo que es más importante es capaz de establecer puentes de hidrógeno. Recordemos esto, durante estemos trabajando alcoholes, siempre vamos a estar oyendo a esto de los puentes de hidrógeno, con sus moléculas compañeras o con otras moléculas neutras. Aquí nos están explicando, se les explica la parte que son muy solubles en agua, poco solubles en hexanol. Recordemos que ¿por qué en hexanol? Porque a partir del hexanol, o sea, de 6 carbonos en adelante, los alcoholes tienden a ser más aceitosos y menos líquidos. Entonces, ¿por qué? Porque hay una parte hidrófoba, lo que estábamos diciendo ahorita, son hidrófobas, no se disuelven fácilmente en el agua, y hay una parte hidrófila que sí se disuelve fácilmente en el agua. Entonces, son muy poco solubles en agua los que tienen a partir del hexanol y muy solubles en hexano. ¿Por qué? Porque ya a partir de ahí los carbonos ya aumentan más de 6 carbonos. Este es un resumen de las propiedades químicas. Los alcoholes pueden comportarse como ácidos o bases, esto gracias al efecto inductivo, que no es más que el efecto que se ejerce en una molécula, que ejerce la molécula de OH como un sustituyente sobre los carbonos adyacentes, o sea, los carbonos que quedan unidos lado a lado. Gracias a este efecto se establece un dipolo, lo que estábamos explicando ahorita, que hay unas partes muy solubles en agua, hay partes muy poco solubles en agua, pero hay unas partes, por eso se dice que los alcoholes, algunos son solubles en agua, a partir del carbono 1 hasta el carbono 5, que se hacen muy líquidos, pero ya a partir del hexanol no son tan líquidos y se vuelven más que todos aceitosos. Bueno, chicos, les agradezco por su atención, ojalá escuchen la presentación, el video y que estén pendientes de la próxima guía que será enviada. Esta explicación se las envié de forma tal que ustedes puedan profundizar un poquito más acerca de esa primera guía introductoria de los compuestos químicos alcoholes. Muchas gracias y que Dios los bendiga.